Ahí está. Bueno, en la primera parte de la clase estamos hablando de los fundamentos de la mecánica, hicimos la división de la mecánica en los sistemas de partículas y sistemas de continuo. Dentro del continuo tenemos la mecánica de sólidos y la mecánica de fluidos. A nosotros nos atañe lo que es la mecánica de sólidos. Dentro de la mecánica de sólidos tenemos los sólidos rígidos y los sólidos deformables. Nuestro objeto de estudio es la estática, que pertenece a los sólidos rígidos. Y más adelante se verá la mecánica de sólidos deformables, y eso eso incumbe a la resistencia de materiales. Bueno, estamos hablando de que la estática tiene sus postulados fundamentales, sus postulados o principios. Entonces, el primer principio que tenés es el de adición y sustracción de fuerzas. Es decir, que dos partículas, por ejemplo, dos fuerzas que actúan sobre una partícula, pueden ser reemplazadas por una sola, llamada resultante. Es decir, la suma de las fuerzas da una resultante. Es decir, ya lo vamos a ver más gráfico, pero a ver. Vos tenés una partícula sometida a una fuerza acá. Fuerza F. Una partícula acá. Entonces, estas, si se suman, nos dan una resultante. Ya vamos a ver con la regla del paralelogramo o con la regla del triángulo. Sí. ¿Sí te acordás de eso? Sí, me acuerdo. Perfecto. De todas formas, yo lo tengo más gráfico en la pizarrita que tengo, pero por las dudas, siempre es importante ver eso. Bueno, después tenemos el principio de equilibrio, ¿o qué? O de nulidad de las fuerzas. Es decir, que si un cuerpo se está sometido a un sistema de fuerzas equilibradas y se hace actuar otro sistema, ¿me entendés? De fuerzas, que anula a las fuerzas mismas, el cuerpo se encontraría, el sistema no se alteraría, estaría en equilibrio. Es decir, la resultante de todas las fuerzas sería igual a cero. El principio de transmisibilidad es importante, nos dice que una fuerza, por ejemplo, tengo un cuerpo rígido acá, y tengo una fuerza, tengo esto, y tengo una. Nosotros dijimos que una fuerza se define por su dirección, por su magnitud, por su dirección y por su sentido. El sentido de la fuerza es este. A ver, si la fuerza actúa sobre su recta de acción, que es esta, al moverse sobre esta recta de acción, no se altera. No altera su efecto. El efecto de la fuerza sigue siendo el mismo. Suponete que el cuerpo es un poco más grande. A ver. Todo esto lo tengo bien dibujado en una pizarra bien, pero... A ver, suponete que el cuerpo es más grande todavía. Así. Mientras la fuerza se mueva en la dirección, sea colineal, sea a su recta de acción, mientras se mueva en la dirección de su recta de acción, la fuerza no va a alterar su efecto. El efecto va a seguir siendo el mismo. Si el cuerpo es deformable, pero esto es solamente para cuerpos indeformables. ¿Por qué? Porque si el cuerpo es deformable, no va a ser posible deslizar la fuerza sin alterar la deformación que la misma fuerza provoca en el cuerpo. Pero como estamos hablando de cuerpos rígidos, infinitamente rígidos, directamente no nos interesan las deformaciones. Si existen, serán muy pequeñas directamente. Entonces, que una fuerza se pueda mover en su recta de acción no altera la condición ni de reposo ni de movimiento. Bueno, y por último tenemos si te fijas, este principio de equilibrio tiene otro nombre también. ¿Cómo se llamaba? La primera ley de Newton. La primera ley de Newton, exacto. Es la primera ley de Newton, que te decía que la sumatoria de la fuerza, o sea, la fuerza resultante, son cero. Si son cero, el cuerpo se encuentra en equilibrio, se encuentra en reposo, va a permanecer en reposo, si originalmente lo estaba. Y si se mueve, o si no, o si se estuviera o se moverá con
movimiento rectilíneo uniforme. Si estaba moviéndose en movimiento rectilíneo uniforme, se va a mover a velocidad uniforme el cuerpo. Claro. Y después tenemos la de acción. Acción, pero también se llama principio de acción y reacción, que esta es otra ley de Sí. Newton, que es la Segunda. tercera. A la tercera. La tercera, la segunda es la de la fuerza, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ah, sí. La ley de Newton, la tercera ley de Newton. Nos dice que toda acción, por supuesto, implica la existencia de una reacción de igual intensidad, Sí. de igual recta de acción y sentido contrario. Es decir, cuando uno empuja una pared, espera, salió mal el palito. Si nosotros, por ejemplo, una persona, empuja una pared, nosotros estamos realizando esta fuerza. Y justamente Sí. para que la pared no ceda, la pared realiza la fuerza contraria. Reacciona. Esto es la acción, esto es la reacción. Entonces esta es la fuerza 1, 2 y esta es la fuerza 2, 1. Que son iguales en magnitud, en dirección, pero el sentido es contrario. Opuesto, claro. Opuesto. Contrario u opuesto. Muy bien. Bueno. Eso vendría a ser los postulados fundamentales de la estática. La hipótesis es la de la rigidez infinita. Bueno, todo muy lindo, pero ahora pasemos a la... Bueno, ves, acá pasamos de vuelta al concepto de fuerza y cuerpo rígido, donde decíamos que es un F se define por su efecto, que es una circunstancia capaz de modificar el vector velocidad de los cuerpos, ¿ves? Y o capaz de modificar la forma de los cuerpos. Representa la acción de un cuerpo sobre otro por contacto real o a distancia. ¿Por qué? Por contacto real, como dijimos, la pared, yo empujando la pared, o a distancia, por ejemplo, como lo que son las fuerzas electromagnéticas. Sí. Bueno, cuerpo rígido no deformable, si la fuerza solo es capaz, como dijimos, puede modificar el vector velocidad o modificar la forma. En este caso, como es rígido y es indeformable, solamente modifica el vector velocidad y no la forma. Entonces las partículas se van a mantener en la misma posición relativa, porque no se va a deformar. Sí. Ahora, los sistemas de fuerzas que nosotros podemos tener, ¿cuáles son? Son sistemas de fuerzas coplanares, es decir, que se encuentran en el mismo plano. Son fuerzas en el plano XY. Sí. Concurrentes, porque concurren en un mismo punto, paralelas o cualesquiera, ¿no? Pueden ser. Y podemos tener fuerzas en el espacio, es decir, acá las coordenadas, acá nos movemos entre pares de eje. Generalmente nosotros usamos el XY, pero puede ser el YZ o el XZ. Y acá Sí. tenemos directamente el plano, en el espacio ya tenemos X y Z. Es decir, acá estamos moviéndonos en el plano. Por ejemplo, el XY. Y acá nos estamos moviendo en el espacio. Yo tengo XY y la tercera dimensión Z. Que también pueden ser concurrentes, pueden ser paralelos. ¿Ven? O pueden ser concurrentes y paralelos. ¿Quién dice que no? Y también tenemos un sistema que no lo mostré acá porque no lo utilizaríamos mucho, que digamos, que es el sistema colineal. Coexisten en una misma línea, yo tengo una sola, ni siquiera tengo un solo eje directamente. Ah, bien, ya. Sí, me acuerdo. Perfecto. ¿Estamos bien hasta el momento? Sí. Sí, estamos bien. Bien.
Bueno, ven, acá estamos hablando vamos a hablar ahora, lo que estoy mostrando es como si te estoy mostrando un índice y vamos desglosando desde acá. Entonces hablamos de los Sí, coplanares P, de los sistemas de fuerzas planos o sistemas de fuerzas coplanares concurrentes. ¿Ves? Entonces una fuerza dijimos que se expresa por su módulo analíticamente y su ángulo, que forma con el eje de referencia. O sea, tiene un ángulo, esta fuerza tiene un ángulo, con el eje de referencia forma un ángulo alfa. Y sí, tiene un módulo, es decir, tiene una magnitud F. Entonces, lo que hacemos es descomponer a la fuerza en dos componentes perpendiculares entre sí. La podemos descomponer, que lo que estamos hablando acá es que estamos hablando de las ecuaciones, de las operaciones que nosotros podemos realizar, porque recordate que la fuerza es un vector, y un vector se define sí, justamente por eso, su magnitud, su módulo, su magnitud, perdón, su magnitud o módulo, su dirección y su sentido. Y en este caso también su punto de aplicación, donde está aplicado. Bueno, entonces lo que hacemos es CAF referido a los ejes X, y los versores I y J, trazamos el paralelogramo, se obtienen las componentes respecto a dichos ejes. Es decir, trazando el paralelogramo. Ahí lo tenés. ¿Ves? sí, Entonces, podemos expresar que la fuerza F la podemos expresar en función de sus componentes. ¿Sus componentes qué son? Son las proyecciones sobre los ejes ortogonales, sobre estos ejes, este sistema de ejes perpendiculares. sí, Y a su vez, su proyección se puede, o sea, tenés la proyección, tenés justamente la proyección que es esta. A ver, otro color, el celeste. Bueno, no se ve con el celeste, el negro. ujú, Acá tenés, esto es el módulo de la proyección. Y nosotros necesitamos la magnitud, la dirección. ¿Y la dirección quién me lo está dando? El versor. El versor me está dando la dirección. sí, A su vez, esta fuerza, si te fijas, dijimos que tiene una determinada inclinación, que es lo que nos está dando la dirección de la fuerza grande, de esta fuerza. Te fijas una cosa, la fuerza, la proyección de la fuerza, fíjate vos, se puede expresar en función por trigonometría. Es decir, la claro, magnitud de la proyección es igual a la fuerza por el coseno, por el coseno del ángulo. Acá. ¿Por qué? Porque este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. Y por trigonometría yo puedo sí, obtener puedo descomponer la fuerza en dos componentes. sí, Bien. Entonces, y aquí es igual el coseno y el seno. Me dirás vos. Y bueno, por eh, trigonometría es igual a que a cateto opuesto sobre hipotenusa. Siendo hipotenusa, la hipotenusa, este R es igual a la F, nada más que yo no puse tantas F para no confundir. ¿Ves? sí, sí, Y sí se entiende, la magnitud de la resultante es la sumatoria de sus componentes al cuadrado. Es la raíz cuadrada de la sumatoria de sus componentes al cuadrado. Y la tangente del ángulo, tita, que es este ángulo, tita, es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. bien, Trigonometría básica. sí, Bueno, ¿ves? Acá pasamos a la composición de fuerzas. O sea, este sistema de fuerzas, fíjate vos, por adición de componentes X. Cada fuerza bien, la voy a componer. Ya te voy a explicar por qué.
la voy a expresar en función de sus proyecciones. A su vez dijimos que por el principio de adición, la sumatoria de las fuerzas nos da un resultante. Es decir, si yo sumo, fíjate vos, todas las componentes de las fuerzas, las proyecciones, obtengo la proyección de la resultante en el eje vertical y la proyección de la resultante en el eje horizontal. Fíjate, multiplicada por su respectivo versor, ahí está el versor, ¿ves? La magnitud por la dirección. Pero a su vez, así como yo descompuse en componentes, estas componentes sumadas, ¿qué me dan? Por la ley de Pareto, me dan la reacción, me dan la resultante. Sí. Bueno, esto se denomina componer. Composición de fuerzas. Bien. Las fuerzas se ubican en un mismo plano y ¿qué hago? Las compongo por el método del paralelogramo. Porque se fija, esta es la resultante de las proyecciones. A su vez, esta fuerza se descompone en sus proyecciones, se puede expresar en función de sus proyecciones. Y a su vez, sumando las proyecciones verticales, sumando las proyecciones horizontales, tengo la proyección del resultante. Y directamente, gráficamente y hasta analíticamente puedo obtener la resultante. Bueno, que no se sale ahí, pero en la otra imagen se ve perfecto. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Perfecto. A su vez puedo descomponer las fuerzas. Puedo componer, las operaciones que yo tengo son la composición o la suma de fuerzas, ¿ves? Se sumaron todas las fuerzas para obtener una resultante. Eso es componer. Compuse para o sumé las fuerzas. Después, otra operación que tengo es la descomposición. Es decir, a la resultante, fíjate vos, ahora voy al revés. A la resultante la descompongo. Tengo la resultante que es igual a ¿qué? A la suma de la fuerza. Pero la suma de la fuerza a que es igual. Primero, tengo la resultante que es igual a la suma de las fuerzas. A la suma de los vectores fuerzas. Pero a su vez la resultante tiene componentes. La puedo descomponer en sus proyecciones. Rx y Ri. Ah, bien, ahí está. Que es igual a la suma de las componentes de la fuerza. En el eje horizontal y en el eje vertical. Pero mira vos, pero yo también sé que por trigonometría, fíjate vos, la componente en X es la resultante por el coseno del ángulo. Y puedo realizar lo mismo acá. Por coseno. Claro, por coseno de tita 1, ¿ves? ¿Dónde está tita 1 acá? Acá. Por coseno de tita 2. Y la resultante por el seno de tita más F1 por el seno de tita 1 más F2 por el seno de tita 2. Ya que tengo un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, son F1 y F2. Son las que yo quiero conocer. Pero el sistema tiene solución. Porque tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces el sistema es determinado, lo puedo resolver. Sí. Y bueno, ahí estaría la pregunta en saber cuánto vale F1 y cuánto vale F2. Pero que lo puedo conocer porque los ángulos resultan que tendrían que ser conocidos. Sí. O sea, partamos de vuelta, tenés una resultante que se expresa en función de su ángulo. Vamos acá. La función f, que es esta f grande, que es la resultante, no quiero que te confundas, esta f es la resultante.
Sí. Bueno, esta función f tiene un ángulo θ. Entonces, la resultante se expresa por su magnitud y por su ángulo, que es el ángulo este. Y esto vendría a ser R, que es su resultante. Entonces, lo que quiero calcular es, cuando hago una descomposición, quiero calcular las intensidades de F1 y F2, de las fuerzas que formaron, de las fuerzas que sumadas dan este resultante. Entonces, para poder calcularla y según sus componentes y según dos direcciones determinadas, que son la S1, que es esta, SS1, y SS2, que son concurrentes en el origen, fíjate vos. Sí. ¿Estás entendiendo o estás perdido? Por la duda, decime. No, no, no. No, no, sí, sí, vamos bien. Esta es la Sí, sí, dirección, te ¿ves? entiendo. Sí. Esta. Entonces, cuando yo quiero calcular, es decir, yo puedo descomponer. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo descomponer una fuerza, una resultante, la puedo descomponer en dos direcciones dadas, para obtener fuerzas que están en dos direcciones dadas, que justamente tienen que ser concurrentes acá, ¿ves? Sí. Entonces supones un sentido para F1 y un sentido para F2, y en función de esos los expresas el ángulo. ¿Dónde está el ángulo? Sumada me tiene que dar la resultante. Entonces tenés el ángulo acá, θ1, y el ángulo θ2. Dos. Entonces las incógnitas que yo tengo son F1 y F2, que fácilmente Sí. ahora yo los puedo calcular, porque tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Descompuse a la resultante en dos direcciones dadas. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entonces, eso es lo que constituye un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahora, por ejemplo, si se tratara de descomponer la fuerza en tres direcciones conocidas, tendrían que existir tres incógnitas y por lo tanto tendrían que existir tres sistemas, serían tres Ecuaciones. ecuaciones. O, en realidad, podría decir, solo se disponen, pero no, en realidad vos tenés solamente dos ecuaciones, porque vos tenés R por coseno de θ y R por seno de θ. Lo que tendrías que hacer es fijar una y calcular las otras. Sí. Bueno, esto es sistemas planos, sistemas de fuerzas concurrentes espaciales en el espacio. Y si te fijas, estamos haciendo lo mismo que venimos haciendo, solamente con excepción de que ahora tenemos tres componentes. El vector fuerza se puede expresar en tres componentes. En una componente en X, en una componente en Y y en una componente en Z. Sí. Que se expresa a su vez en función de sus cosenos directores, que son los cosenos de los ángulos directores. Que eso lo viste en álgebra y Sí, geometría sí. analítica. Entonces, de vuelta, podemos expresar la fuerza en función de sus componentes. En función de, pero ahora tenemos un versor más. El versor en el eje Z es K. ¿Qué es el versor? El versor es un vector unitario, o sea que tiene módulo 1, pero tiene la dirección de la recta de acción de la fuerza. Multiplicando. Claro. Y su componente van a ser los cosenos directores, ¿ves? Respecto a una terna de ejes ortogonales. A los tres ejes ortogonales. Bien. O sea, justamente
el versor tiene como componente los cosenos directores. Entonces, tenés la fuerza por la magnitud de la fuerza por el coseno de tita x por el versor y, más la magnitud de la fuerza por el coseno de tita i en la dirección, respecto a la dirección y, el coseno, ¿ves acá? El coseno, porque forma el coseno, fíjate que es un coseno, si vas a hacer un triángulo acá, y vos tomás, este es el ángulo, este ángulo está el coseno, ¿ves? Por eso la componente. Sí, Por eso esta componente, ¿ves? Acá. sí, ¿Ahí lo ves? sí, se ve. Perfecto. Bueno, entonces, acá podés expresar, ¿ves? La fuerza, pero ves que puedes sacar factor común la fuerza. Se saca factor común la fuerza y queda la magnitud de la fuerza por la sumatoria de los cosenos directores. Pero fíjate vos que lo que acabo de decir es que los componentes del versor son, ¿cuáles son las componentes del versor unitario? Uno. Ah, no, Los cosenos directores. cosenos Los directores. cosenos directores respecto a los ejes coordenados, a la terna de ejes, a los tres ejes. Entonces, Sí, esto se denomina lambda, o esto es el versor unitario. bien. ¿Ves? Acá está expresado, ¿ves? Se ve acá está el versor Sí, unitario, fíjate dónde está. El versor está ¿dónde está? En la dirección de la recta de acción de la fuerza, pero tiene magnitud 1. sí, Significa que, como esto claro. me está dando la dirección, y esto es la dirección y el sentido, y la F me está dando la magnitud, ya tengo todo, tengo dirección, sentido y módulo. Y puedo expresar la Sí. fuerza en función de el módulo por su versor unitario. Ujú. ¿Estamos bien? Sí, sí, ahí le. Bien. ¿Ves? Entonces, componentes de las resultantes de una fuerza. Componer las resultantes de una fuerza. Es decir, obtener las componentes de las resultantes. O sea, componer una fuerza, ¿qué hago? Tengo dos fuerzas distintas, y estas fuerzas distintas a mí, ¿qué me tienen que dar? Me tienen que dar una resultante. Sí, Si yo tengo un sistema de fuerzas, de n fuerzas, ¿ves? Tengo F1, F2, hasta la enésima fuerza, me va a dar sí, igual a una resultante, porque lo que hablamos es del principio de adición, sustracción de fuerzas, que es lo mismo, sumando, restando, me tiene que dar un resultante. Entonces, la fuerza la voy a claro. expresar en función de ¿qué? En función de su coseno director por el versor I. Ujú. Sí, F1, ¿ves? F1 va a ser F1 por el coseno director del versor I más F1 por el coseno del ángulo I respecto al ángulo Y por el versor J más la magnitud de F1 por el coseno de θ respecto al eje Z sí, por K. Y así realizo con todas las fuerzas, ¿ves? Descompongo la fuerza en sus componentes. Al claro. descomponer, fíjate lo que voy a hacer, voy a hacer la sumatoria de la fuerza F1 por el coseno de tita, por el coseno director respecto al eje X, por el versor Y, ¿ves? Más F2 por el coseno Sí, de tita X, del tita X, bueno, 2, más por el versor Y, ¿ves? Más la enésima fuerza por el coseno de X del ángulo respecto al eje X, pero de ese sí, ángulo, de esa fuerza. Entonces, lo que voy a obtener, fíjate vos, es la sumatoria.
Lo mismo realizo con J, y lo mismo realizo con K, con el ángulo, Sí. con el coseno respecto al eje de Z, y con K. Y si vos todo esto lo reducís, vas a obtener la componente en X, la componente en Y y la componente en Z de la resultante. Sí. Con esto podés expresar, un vector se expresa por su magnitud, este versor está expresado en sus componentes. Sí. El vector resultante está expresado en función de sus componentes. Sí, y se puede representar por su magnitud Y se después. representa, por acá se representa la magnitud, que es la raíz cuadrada de la sumatoria de sus componentes al cuadrado. Claro. Sí. Bueno, ¿ves? Observaciones, ¿ves? Para que el sistema se encuentre en equilibrio, va a ser necesario que se anulen todas las fuerzas. Y por lo tanto, la condición analítica de equilibrio es que para que el resultante sea cero, todas las componentes de la resultante deben ser cero. Sí. Acá me confundí, acá tendría que ser Rx, Ri y Rz. Pero se entiende. Sí. ¿Ves? No, sí, se entiende. Los cosenos directores de la recta de acción del resultante se obtienen por medio de los cocientes entre las componentes de la resultante y el módulo de esta. Los cosenos directores de la recta de acción del Claro. resultante Sí. se obtienen por medio de los cocientes entre las componentes de la resultante y el módulo de la misma. Es decir, Claro que el coseno exactamente es. X y Exactamente. Así se obtienen sí. los cosenos. Bueno, una fuerza, ahora míralo como. Vamos a ver el concepto de una fuerza definida por la intensidad y por dos puntos de su recta de acción. Por dos puntos. Entonces, para encontrar las componentes del vector fuerza, primero hay que encontrar la dirección del vector fuerza y calcular el vector diferencia AB. Entonces, lo que tenés que encontrar es la dirección de este vector. Vos tenés un sistema de ejes coordenados. Sí. En el momento que te cansé, me decís y paramos 5 minutos, no tengo dramas. Porque, Sí, no, pero estamos bien todavía. perfecto. Esto es X y esto es Z. Entonces, fíjate vos, tenemos un punto AB. Sí. Este punto lo vamos a llamar A. Este punto lo vamos a llamar B. Ahora, lo que te pide acá es que vos tenés que encontrar la recta en el espacio. Vos esto lo viste en álgebra y geometría analítica. Queda Sí. representada por las coordenadas de dos de los puntos. Con dos puntos puedo trazar la recta. Sí. Bien. Entonces lo que tenemos que obtener tratamos de obtener los cosenos directores de estos puntos. Entonces tenemos un punto A. El punto A tiene coordenada XA y A, ZA. Tenemos que buscarle un origen, obvio. El punto B tiene coordenadas XB y B. ¿Por qué? Porque un punto en el espacio queda definido por sus tres coordenadas. Acuérdate lo que Sí. habíamos hablado del espacio. Un punto queda definido por tres de sus coordenadas del espacio. Por tres coordenadas. Por tres longitudes. O tres coordenadas respecto a un. ¿Te acuerdas lo que habíamos dicho? Respecto a un punto de referencia. Sí. Bueno, Vale. entonces, acá está el punto de referencia, como tomar. Entonces, supongamos que acá nuestro A está en el eje, está en el origen, entonces sería 0, 0, 0.
Sí, Y bueno, acá sí tendríamos, acá tenés la distancia en X, fíjate, la distancia en Z y la distancia en Y. sí, sí, Y para poder determinar el, la magnitud, o sea, para determinar esta distancia, ¿te acuerdas cómo hacíamos? Hacíamos B menos A, sí, extremo menos origen. sí, 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 me acuerdo. Bien. ¿Viste cómo se usa la álgebra vectorial acá? ¿Cómo se Sí, usa álgebra? sí. A dos manos se usa acá. Bueno, entonces ve, lo que vas a hacer directamente es la restar, ¿ves? Ya se hace la raíz cuadrada de la sumatoria de sus componentes al cuadrado, pero la raíz cuadrada de la diferencia de sus componentes al cuadrado. O sea, la raíz cuadrada de Sí, la sumatoria, pero de las diferencias al cuadrado. Porque son dos coordenadas, la diferencia de las coordenadas entre los dos puntos. Entonces, claro, el sí, versor, fíjate, va a estar dado por, dijimos que eran las componentes sobre el módulo. Las componentes sobre el módulo. claro que el versor era la dirección. Claro que esto, que se expresa tan alegremente así, claro, el versor es la dirección. Que esto que vos lo ves expresado así, que esto se podría expresar de otra forma, se podría expresar así, por ejemplo, que nos quedó así, porque ya nos quedó Sí, así. ¿Ves? Pero no importa, esto puede ser así también. Que te quedó acá el AB, ya que también te quedó el AB, bueno, esto sería XY. Espera un momentito que esto. Esto por ahí queda como medio abstracto, pero es hasta que empezás a ver ejercicios. Una vez que ves ejercicios es como que te calmas, empezás a fluir más con esto. sí, Bueno, pero fíjate que esto, lo que estamos viendo acá, es esto, pero a su vez esto, igual a esto, más esto, más esto. Pero cada componente es un coseno director. ¿Te ubicás claro. ahí? Sí, 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 Y bueno, una vez que vos encontrás eso, ya tenés definido la fuerza. Porque la fuerza, por qué quieres expresarlo en función de dos puntos? Y bueno, porque tenés la fuerza, fíjate, va a ser la magnitud de la fuerza, que seguramente la conoces, por esto. ¿Me entendés? sí, Lo que hace es obtener las componentes del versor o vector unitario, del sí, versor lambda. Para poder sí, expresar a la vez la fuerza, la definís por su intensidad y por dos puntos de su recta. ¿Por qué por dos puntos de su recta? Porque te permiten encontrar los cosenos su directores. dirección. Claro, el versor, su dirección, por supuesto. Sí, ¿Se entiende? sí, se entiende. Bueno, ya que tenemos la regla del paralelogramo, para ver, espera que lo...
explicar esa parte. Sí, sí, está bueno. Por supuesto que después también tenemos la suma de un sistema de fuerzas concurrentes en el espacio. Bueno, acá lo acabamos de ver a eso. Y por último, el procedimiento importante, que es los problemas que implican la suma de dos fuerzas. Bueno, ese por eso ve como sigue. Tenemos la ley del paralelogramo, que tenemos dos fuerzas componentes F1 y F2, que Sí, suman, como lo vimos recién, lo que produce una fuerza resultante Fr, que forma la diagonal del paralelogramo. Si esa fuerza F debe separarse en componentes a lo largo de dos ejes U y B, que es lo que hicimos acá, la descompusimos, la separamos en componentes. ¿Ves? Este eje puede ser sí. llamado U y B, pero lo que hicimos fue eso, Ujú. descomponerla en dos direcciones dadas a la fuerza. Entonces comience con la cabeza de F y construir la línea B. Bueno, acá te explica cómo hacer la regla del paralelogramo, es para los ejes para formar de esta manera el paralelogramo. Marque todas las magnitudes de fuerzas conocidas y desconocidas. Bueno, trigonometría, dibuje de nuevo la mitad del paralelogramo, ¿ves? Para ilustrar la suma triangular de la cabeza cola de los componentes. Y por último, acá algo importante es un escalar es un número positivo o negativo. El escalar. Sí, Un vector es una cantidad, porque acuérdate que tenemos cantidades que son vectoriales y cantidades que son escalares. La fuerza es una claro. cantidad vectorial. Sí, O sea, un vector es una cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido. La multiplicación o la división de un vector por o entre un escalar cambiará la magnitud del vector. Claro, o sea, si vos multiplicas por un escalar el vector, vos tenés un vector, te imaginas como eso, ¿no? Tenés un vector, a ver, esto no. Tengo un vector f sí, y lo multiplico por un escalar n o dos veces n. Entonces este vector cambia la magnitud del vector, obviamente, porque se multiplica claro. la Sí, y no magnitud. tiene sentido. Claro, de forma irrotativa acá crece dos veces Sí, y se incrementa la magnitud, por lo tanto se hace más largo, aumenta la longitud. O puede ser menor. El sentido del vector cambiará si el escalar es negativo o positivo, claro, y si el sentido depende del escalar. O sea, por ejemplo, acá tengo mi f y vos haces f por 2, va a tener el doble. Pero si es menos, va a cambiar el sentido. Acuérdate que el bien. vector... Bueno, como caso especial, si los vectores son colineales, el resultante se forma mediante una suma algebraica o escalar. Bueno, y con eso vimos la primera parte. Ujú. Ok. Ahora vamos a empezar a ver un poco de práctica. Bueno, acá de forma básica tenemos los fundamentos de la mecánica, que es lo que hablamos de la adición y sustracción de fuerza. Acá tenemos dos fuerzas, repasemos esto un poquito nomás. Tenemos dos fuerzas, Ujú. fíjate. Las dos fuerzas se enlazan en un punto, se hacen para que sean concurrentes. Se trazan las paralelas en la punta de B, se traza la paralela A y en la punta de A se traza la paralela B hasta que concluyen en un punto P. Desde el Sí, origen, desde el punto O, se traza una recta, una diagonal. Esa recta es la resultante. Entonces, RA, bien. la resultante es igual a A más B. Esto es Sí, conmutativo, es lo mismo A más B que B más A, en este caso. sí,
pero no es lo mismo B menos A que A menos B en los vectores. Eso no es conmutativo, acuérdate. Bien. Y si no, también tenés la regla del triángulo, o la del polígono. ¿Ves? Y cuando tenga muchos Sí. vectores, te queda ahora, porque en triángulo, pero si tuviera más vectores, te quedaría como un polígono. Sí, sí, sí. Bueno. La del equilibrio, que ya dijimos, que la sumatoria de fuerzas, las fuerzas resultantes tiene que ser cero para que el sistema esté en equilibrio. ¿Ves que el sistema, esta valla que está sobre este fulcro, está completamente en Sí, equilibrio porque no se va ni para un lado ni para el otro? Es decir, hay una fuerza que la está equilibrando. Esta reacción acá es equilibrante. De tal forma que esto no se mueva no se desbalance ni para un lado ni para el otro. El principio claro. de transmisibilidad, que es lo que hablábamos, la fuerza, al ser un cuerpo, al no importar la deformación del cuerpo, no se deforma, la fuerza que se traslada o se transmite a través de su recta de acción no altera su efecto sigue siendo el mismo. ¿Ves? Acá está la regla, es igual, este sistema es igual a este, porque estamos hablando de un cuerpo rígido. Y acá está lo que hablamos de la pared, la fuerza, el principio de acción y reacción. A una fuerza le corresponde una reacción de igual módulo, de igual dirección y sentido contrario. La fuerza de A sobre B y la fuerza de B sobre A. La pared y yo Sí, empujando la pared, por ejemplo. Bueno, y ahora ya vamos a alargar sí. con algunos ejercicios. 5 minutitos, volvemos. Voy a poner el agua pneumática. Dale, Dale, perfecto. dale, dale, dale. Bueno, en el siguiente ejemplo